Y vamos en el capítulo 11 de este libro especial escrito por este hombre que era un médico gentil, el único gentil escritor de las Escrituras. Todos los demás eran judíos y él exhaustivo en cuanto a la forma en que escribe, indagó, como dice el capítulo 1, investigó adecuadamente para poder dar a conocer lo que tenía que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo, que era la biografía, otra perspectiva de la biografía del Señor Jesucristo. Llegamos al capítulo 11, donde los primeros versículos el Señor enseña el famoso Padre Nuestro. Nosotros lo desglosamos, intentamos profundizar en cada una de las peticiones, en estas 6 peticiones, las primeras 3 que tenían que ver con nuestra relación con Dios y las otras 3 que tienen que ver con la relación con Dios desde la perspectiva de nuestras necesidades. La primera con la gloria de Dios, la segunda con las necesidades básicas nuestras. Ahora, después de eso el Señor da una parábola, una explicación, una ilustración de lo que significaba la perseverancia en la oración, el permanecer, en estar constantemente tocando las puertas del cielo para pedir conforme a la bondad extraordinaria del Padre. Hace una comparación entre el Padre terrenal y el Padre, digamos, espiritual, el Padre celestial, y nos muestra cómo, obviamente, en su bondad maravillosa, Él provee. Si los padres naturales proveen a sus hijos, cuánto más el Padre celestial. De allí pasa un incidente que no es el mismo que se relata en Mateo, sin embargo tiene muchas similitudes con él. El que se relata en Mateo tiene que ver con la primera parte del ministerio de Jesús en Galilea. El que se relata aquí, ya Jesús está en Judea, viajando hacia Jerusalén con el propósito de ir y entregar su vida por nosotros en la cruz. Estamos hablando del capítulo 11, versículo 14 en adelante. Y terminamos nosotros con la explicación que da Jesús o el argumento que presenta Jesús en contra de la blasfemia, de haber confundido la fuente de su poder con el mismo infierno, con Satanás, según los fariseos y escribas que allí lo acusaron de hacer esa obra de liberación demoníaca por el poder de Belcebú, dice literalmente. Y el Señor dio el argumento fuerte, que en realidad un argumento lógico, como vimos nosotros, un argumento que tenía que ver con que ellos estaban totalmente equivocados, porque ellos también practicaban el exorcismo, los fariseos, aun cuando era un exorcismo falso, porque nunca conseguían el objetivo. Y el Señor les dice, si entonces los hijos de ustedes practican eso, ¿por qué me critican a mí? Y encuentran que la fuente de la cual procede mi poder viene de Satanás. Entonces eso sería también aplicado para sus propios hijos que hacen lo mismo. Y luego el Señor llega al punto focal del asunto en los versículos 20, donde dice, más si por el dedo de Dios hecho yo fuera de los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y allí va el punto focal. Lo que ellos no querían reconocer era que Él era el Mesías y en consecuencia el reino de Dios se había inaugurado y el reino de Dios tenía el propósito de poder desatar o deshacer las obras del diablo, como va a decir Juan después en su primera carta. Si los demonios, dice más, si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ese era el punto principal. Y luego da una ilustración comparativa de una ciudadela, de una ciudad fortalecida, donde irrumpe alguien más fuerte que aquel que ostenta la ciudad, haciendo la comparación del hombre fuerte con el diablo, con Satanás, y de aquel que era más fuerte que aquel, versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y allí viene la irrupción del reino de los cielos, ¿cierto?, que irrumpe y que somete al Dios de este siglo y que quita su poder y autoridad y saca a aquellos que estaban cautivos bajo el poder de Satanás, como dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, y los libra de esa condición. O sea, está hablando de la conversión genuina. Y termina el versículo 23 con esta declaración categórica, que es una especie de proposición de verdad absoluta, donde él dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y dijimos en la ocasión anterior, el jueves anterior, que eso implicaba que no hay
cabida la neutralidad respecto de Jesús. O se está con Jesús o se está en contra de Jesús. No hay ninguna otra opción. Es imposible ser neutral al respecto, ser indiferente a Él. Y divide a la humanidad entonces en dos tipos de personas nada más. Los que están con Jesús y los que están contra Jesús. Y es una situación similar como vimos en la que Pablo divide también a la humanidad cuando dice que los que se salvan son los que obviamente creen que la cruz es poder de Dios para salvación, y los que se pierden son los que niegan esa realidad. Por tanto, este versículo 23 es el enlace a lo que viene en los versículos 24 al 28. Lo primero, versículo 24 al 26, tiene que ver con una ilustración, una especie de parábola, una especie de historia ficticia que el Señor presenta con la finalidad de poder enseñar que es imposible ser un creyente a medias. O se es un creyente o no se es un creyente. O Satanás tiene el control sobre esa persona o Cristo tiene el control sobre esa persona. Y en los versículos 27 al 28 va a mostrar ahora positivamente qué es lo que significa un verdadero creyente. El versículo 24 al 26, que es la primera parte de nuestro estudio, nosotros vamos a ver como el punto focal de todo el asunto, y este es el tema de hoy, es el moralismo, que viene siendo como la confianza en la moralidad o las acciones externas que nosotros podamos realizar, y que es una reforma a medias, una reforma superficial a la persona, pero que no significa verdaderamente cristianismo. John MacArthur dice respecto al moralismo, dice: al tratar de establecer valores cristianos por medio de métodos terrenales, nos arriesgamos a crear una falsa sensación de moralidad. Obligar a las personas a adoptar nuestras normas bíblicas de moralidad solo produce cambio superficial y encubre el verdadero problema, el pecado y la necesidad que tienen de volver a nacer de Jesucristo. Cuando los pueblos de este mundo enfrenten el juicio de Dios, sus valores cristianos tradicionales no importarán en absoluto. Solo importará cómo respondieron a Jesucristo. Por eso es que ir tras cambios externos a expensa de la transformación interna es una decisión no solo torpe, sino mortal. La última frase yo quiero quedarme en esa porque es precisamente lo que ocurre en esta ilustración de los versículos 24 al 26 que el Señor da. Dice: ir tras cambio externo a expensa de la transformación interna es una decisión no solo torpe, sino mortal. Y hay una diferencia aquí entre la transformación o la reforma externa, y eso es moralismo, y la transformación interna que viene siendo cristianismo genuino. Por eso el título del estudio de hoy es Moralismo no es cristianismo. Moralismo no es cristianismo. Y ahí tenemos que tener cuidado con nosotros confundir las cosas. A veces, por ejemplo, adecuadamente el Señor nos ha llamado, ¿cierto?, a instruir a nuestros hijos, pero nosotros a veces estamos más preocupados de la conducta externa del hijo, de la transformación de su corazón. Entonces a veces lo moralizamos, pero no lo evangelizamos. Y eso es el peligro que presenta aquí el Señor a través de estos versículos y de la ilustración que da en los versículos 24 al 26, donde dice que un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lo que tenemos que hacer, en principio, para entender correctamente el texto, no es tomarlo literalmente, sino según lo que es una ilustración. Aquí no está hablando de, por ejemplo, una vez una persona me dijo: pero la Biblia dice que un creyente puede ser poseído. Yo le dije: ¿dónde dice? Y me tomó este texto. Pero esto no tiene nada que ver con si el creyente puede ser poseído o no. De hecho, la persona a la que hace alusión en términos ficticios, porque es una historia, cierto, que el Señor cuenta con el propósito de ilustrar otra enseñanza, tiene que ver con una persona que en realidad no es creyente.
versículo 24 al 26, está hablando de una persona que no es creyente. Pero es una historia ficticia que tiene el propósito de enseñar que un cambio externo no implica realmente una transformación real, que es lo que significa el cristianismo. Jesús acaba entonces de refutar con sólidos argumentos la nefasta acusación que le habían hecho sus opositores, que atribuían a Satanás la obra de liberación que había realizado en un hombre poseído, terminando con una extraordinaria analogía que prefiguraba la salvación que él realiza al arrebatarle el poder, la autoridad y el dominio del hombre fuerte, ¿cierto?, al someterlo y dar vida espiritual a los cautivos que estaban bajo su autoridad. Ahora, posteriormente entonces, el Señor lo que va a decir aquí es ilustrar a través de estos versículos que acabamos de leer, del hecho de que el Señor Jesucristo vino a liberar a los cautivos que estaban bajo la autoridad y el poder de Satanás por causa de la muerte, como dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, se infiere que puesto que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, todo el sentido de su doctrina y sus milagros eran para quebrantar el poder del diablo. Ese gran enemigo de la humanidad. Era deber de todo unirse a él para seguir su guía, su evangelio e ir tras sus pasos. En otras palabras, si el Señor estaba mostrando a través de sus obras extraordinarias, donde mostraba que tenía poder y autoridad, inclusive sobre los espíritus malignos, entonces lo lógico era que lo siguieran. Lo lógico era que lo reconocieran como quien era, que era obviamente el Mesías, y sus cartas credenciales estaban puestas, dejadas, ¿cierto?, sobre la mesa para que todos pudiesen ver quién él era efectivamente el que el Señor había prometido al pueblo de Israel. Sin embargo, los detractores cerraron los ojos ante la evidencia, ante la realidad, y su juicio fue un juicio completamente equivocado. Por lo tanto, el Señor está diciendo, bueno, o me sigues o estás contra mí, o recoges conmigo o desparramas. Y ahora va a explicar qué es lo que significa recoger con Él o desparramar, o estar con Él o estar en contra de Él. Y lo primero que va a decir va a ilustrar a las personas que no estaban con Él, sino en contra de Él, y que en el contexto directo estaba hablando de los fariseos y escribas, ¿cierto?, quienes decían que su poder procedía del mismo diablo. El moralismo nunca fue el mensaje del Señor Jesucristo y tampoco el de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, los profetas. Nosotros podemos revisar todo lo que dice la Escritura y nunca el moralismo fue esencial, sino que siempre tenía que ver con llamar a las personas al arrepentimiento. Eso hicieron los profetas. La labor fundamental del profeta no era necesariamente ser un oráculo de lo que iba a venir después, que parte de ello era sin duda, sin embargo, no era el punto focal principal. ¿Por qué y en qué contexto aparecieron los profetas? Cuando estaban el pueblo en una decadencia espiritual, moral y social. Allí vino los profetas para poder llamar al arrepentimiento y que las personas se volvieran al Señor, y entonces el Señor no ejecutaría su juicio sobre ellos. El Señor Jesucristo también, cuando apareció y encontró la oposición permanente y creciente de los fariseos y escribas contra Él tomó o dejó las palabras más duras y más fuertes para confrontar a estos hombres, como ocurre en el capítulo 23 del libro del Evangelio de Mateo, ¿recuerdan? Donde dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! 7 veces al menos menciona eso con el propósito de poder mostrar que el problema de ellos era la hipocresía, que externamente eran personas morales y eran vistos por el pueblo como santos, sin embargo internamente eran sepulcros blanqueados, para usar la ilustración del Señor. Por fuera estaban lindos, pero por dentro estaban llenos de pudrición. El Señor le dijo claramente eso. Y por eso es que si lo comparamos el mensaje de Jesús con el mensaje de los profetas, vamos a ver que es consistente. Por ejemplo, Isaías dice que nuestras justicias son trapos de inmundicia delante de Él. Y ahí se refiere obviamente al moralismo externo, a los esfuerzos personales por tratar de agradar a Dios a través de una reforma de nuestra moral. Porque necesitaban mucho más que eso, necesitaban una transformación espiritual. Ahora vamos a ver en 2 partes entonces lo que es nuestro estudio. Lo primero que vamos a abordar es la condición de un hipócrita moral.
ilustrado a través de lo que dice el versículo 24 al 26. La condición de un hipócrita moral o reforma externa, para ponerlo también en dos palabras, reforma externa. La parábola o la ilustración busca describir la condición de un hombre que ha realizado cambios externos, pero que no ha sido regenerado. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Esa es lo primero que aparece, la primera frase que tenemos allí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Qué es lo que se deduce de esa frase? Que antes estaba en el hombre, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Es decir, mirando retrospectivamente la vida, se ve que el espíritu gobernaba la vida del hombre totalmente en su situación anterior. Pero llega un momento determinado donde el espíritu se va. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque al estar este hombre bajo el poder y la autoridad de ese espíritu maligno, ¿cierto? Un espíritu inmundo, es lo mismo que decir un demonio, esta persona estaba, digamos, su vida moral era seguramente absolutamente depravada, es decir, manifestaba todo tipo de pecados sin ningún tipo no se ruborizaba frente al pecado. Ahora, en un momento determinado se produjo un cambio. Y ese cambio que se produjo es a lo que la mayoría de los teólogos apuntan que es un cambio exterior. Es decir, esa persona cambió su conducta moral externa, sus pensamientos, quizás los pecados que lo asediaban y que lo gobernaban antes, quedaron un poquito sometidos a través de un cambio en la forma de vida que este hombre experimentó. Lo que se percibía notoriamente en su moralidad distinta. Había algo diferente en él. Y este algo diferente, no obstante, no era un cambio genuino en la esencia misma del ser de la persona. Y esto nosotros lo podemos ver claramente a través de personas que hacen profesión de fe, por ejemplo, externamente, pero cuya vida tiene un barniz de moralidad exterior porque no manifiesta los pecados, vamos a decir, notorios que antes manifestaba, sin embargo, interiormente sigue siendo la misma persona. Y este es el gran problema de esta persona. La superficialidad de la reforma moral se aprecia en que el demonio, después de haber salido por un tiempo, dice, volveré a mi casa. Y fíjense lo interesante, dice, volveré a mi casa, de donde salí. ¿Cuál es la clave ahí? Mi casa. Mi casa. ¿Recuerdan lo que el Señor había hecho recién? Había expulsado el demonio de una persona. Había salido de esa persona ese demonio y por eso pudo hablar, era mudo, pudo hablar porque el espíritu el demonio lo tenía sujeto en ese sentido también, desde el punto de vista de la condición de su habla. Sin embargo, aquí este hombre dice que el espíritu sale del hombre, pero ese mismo espíritu dice, volveré a mi casa. Aquí hay un asunto de propiedad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esa persona a través de sus cambios morales externos, no obstante, seguía siendo propiedad del demonio. Y allí está el problema fundamental. ¿Es posible que eso ocurra? Pero por supuesto que es posible que eso ocurra. Durante el tiempo en que estuvo fuera de este hombre, el demonio, nunca dejó de ser la casa, la propiedad de ese demonio. Esto ilustra la fatalidad de la moralidad. Los cambios externos no necesariamente son indicativos de que una persona es creyente. Los cambios externos no necesariamente son indicativos de que una persona es creyente. ¿Qué dice la Biblia, digamos también en parábola respecto al trigo y la cizaña? ¿Dónde crecen? ¿En el mismo lugar? Y se parecen mucho, externamente. Pero el agricultor, quien lo ha plantado, ese sabe exactamente, ¿cierto? En el caso del trigo, sabe cuál es el trigo. Y por eso en el tiempo final de la cosecha, escatológicamente hablando, en el juicio de Dios, viene y corta solamente el trigo, ¿cierto? Y lo saca y lo aparta en granero. Y la cizaña la quema al fuego. Pero
Superficialmente se parecen mucho, del punto de vista externo se parecen. Y eso es lo que ocurre aquí con los cambios externos de las personas que pueden hacer una profesión de fe, sin embargo no hay un cambio real en su naturaleza y por eso siguen teniendo comportamientos que no son coherentes ni consistentes con lo que el Espíritu de Dios que mora en esa persona supuestamente tendría que producir. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Es decir, los frutos del Espíritu no se manifiestan en la persona. Lo que sí se manifiesta es una moralidad externa. Ya ha dejado de pecar en ciertas cosas que son obvias, que son evidentes. Ya esos pecados no los seducen tanto. Sin embargo, todavía no hay un cambio de corazón. ¿Qué nos indica esto? Que todos los esfuerzos que se hagan en la carne para cambiar son completamente inútiles si ese vacío que deja el demonio no es ocupado por el Espíritu de Dios. La pregunta que yo quiero hacerles aquí, que es una pregunta inquisitiva con el propósito de que podamos ir entendiendo mejor. Miren, si el demonio sale del hombre efectivamente y este hombre entrega su vida a Cristo, ¿quién viene a morar a su alma? Y entonces el demonio no puede volver. Porque ahora es propiedad de otro. Está bajo el dominio y la autoridad de otro. Por lo tanto, el vacío que queda en ese hombre tiene que ser llenado positivamente por el Espíritu de Dios. Si eso no ocurre, entonces esa persona va a tener un comportamiento externo superficial que parece que es de un creyente, pero en realidad no lo es. La casa, dice más adelante, es limpiada, ¿verdad? Versículo 25. Y cuando llega nuevamente a tomar posesión, la encuentra barrida y adornada. Y esto, barrido y adornado, es lo que ilustra lo superficial, es decir, una capa de barniz. Cosméticamente hubo un cambio en esa persona. La encuentra apta para venir y morar nuevamente en ella. Sin embargo, está vacía de vida espiritual. Por eso no tiene nada que ver con el hecho de que un creyente puede ser poseído, porque eso es absurdo, no tiene ningún sentido, porque obviamente lo que ocurre es que sale el demonio, sin embargo el Espíritu de Dios no viene a morar en él. ¿En qué estaría pensando Jesús cuando está enseñando esto? Contextualmente. A ver, más fuerte. En los fariseos y los escribas, que eran sus detractores, que recién le habían dicho que por el poder del enemigo, ¿cierto?, de Satanás, él estaba echando fuera a los demonios. Evidentemente, esa era la condición, no solo, ojo, de los fariseos y los escribas, sino que era la condición del pueblo de Israel en general. Recuerden que el pueblo, cuando el Señor Jesucristo anduvo haciendo su ministerio, realizando su ministerio en Israel, multitudes lo seguían. Pero esas multitudes a veces inclusive lo siguieron circunstancialmente, pero cuando llegó un momento determinado, cuando las palabras de Jesús fueron muy fuertes para ellos y confrontacionales, ¿qué es lo que hicieron? Se volvieron atrás. Recuerden en Lucas capítulo 14, versículos 25 en adelante. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, y allí les presenta las tres demandas fundamentales para ser un verdadero creyente. Le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay un costo personal muy fuerte, un costo familiar en ese sentido. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Hay un costo personal también. Y más adelante va a decir, versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay un costo material desde el punto de vista de las cosas perecibles. Es decir, lo que el Señor está apuntando acá también en nuestro texto es que lo que nosotros podamos hacer en cuanto a cambiar nuestra vida a través del poder de la carne no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista espiritual. Es necesario un cambio sustancial en la esencia misma de lo que somos como seres humanos, que la Biblia ilustra como el corazón o el alma también podríamos decir, ¿cierto? Por lo tanto,
esa limpieza es un barniz exterior y no obedece a un cambio interior y genuino. De hecho, los simples cambios externos en la moralidad de una persona implican un peligro mayor. ¿Cuál puede ser el peligro? Más fuerte porque no escucho. Eso, muy bien. Es el autoengaño. ¿Por qué el autoengaño? Porque la persona cree que lo que está ocurriendo con los cambios externos que se están produciendo es sinónimo de que es un hijo de Dios. Y entonces esto está produciendo un adormecimiento en su corazón y un acostumbramiento a un acto o a ceremonias y actos religiosos, y en el cumplimiento externo esa persona está contenta. Y piensa que no necesita regeneración. Y piensa que no requiere arrepentimiento. Y por tanto está bajo una ceguera espiritual. Su conciencia se va cauterizando de ese punto de vista. Como dijo alguien, es mucho más fácil que una persona a la cual no ha escuchado el Evangelio se arrepienta que una persona que cree, se arrepienta y no cree. Digamos. Cree que cree y no cree y se arrepienta. Esa persona es más difícil porque está bajo un autoengaño, y el autoengaño es producto de una moralidad externa. Esta es la figura de un falso creyente que ha experimentado un cambio externo en su conducta moral, pero sin realidad espiritual. El pecado, dijo un teólogo, ha sido barrido, pero no ha sido limpiado. Y es una buena ilustración. Por ejemplo, cuando nosotros barrimos, y digo porque yo también barro mi casa, cuando nosotros barrimos, ¿sale todo la suciedad? No, ¿cierto? No, incluso cuesta mucho porque uno vuelve a barrer y vuelve a salir. Es que el polvo en suspensión vuelve otra vez a sentarse. De tal manera que barrer no significa limpieza total. ¿Qué es lo que se requiere? Lavar. El Señor, cuando ilustró la salvación, recuerden cuando le estaba lavando los pies a los discípulos, cuando Pedro se resiste finalmente, Pedro dice, no solo después llega la convicción que tiene que hacerlo, porque si no te lavo no tendrás parte conmigo, eso no tiene que ver con la salvación, sino con la comunión con Dios, pero Pedro cuando entiende esto dice, no solo mis pies, Señor, sino también mi cabeza y todo mi cuerpo. Y el Señor le dice, los que han sido lavados no necesitan sino lavarse los pies. Y ustedes han sido lavados, excepto uno, dice y apunta Judas. ¿Qué es lo que estaba diciendo con eso? Que obviamente todo creyente regenerado ha sido lavado completamente. No es barrido su pecado, sino ha sido lavado. Ahora, es una limpieza, esta limpieza de barrido, ¿cierto? Es obrada por la carne y no por el espíritu. Quizás muchas personas han permanecido por años en su contexto cristiano con una buena conducta moral. Y entonces, engañados por esa conducta moral externa, porque han hecho profesión de fe y caminado externamente en los principios cristianos, realmente les oculta ver su verdadera condición. Nunca realmente han sido limpiados de sus pecados por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Hermanos, ¿no será este el peligro mayor de la iglesia en este siglo? ¿No será la complicación mayor de las dificultades y las divisiones que se dan dentro del contexto de la iglesia? ¿No será también un corazón que no ha sido verdaderamente regenerado y que los pecados groseros ya los ha dejado, pero hay otras cosas que son internas? Por ejemplo, como el orgullo, como la soberbia, como la vanidad, como estas cosas, como la murmuración, que todavía están presentes. Y parece que no se borran bajo ninguna circunstancia. Esa casa que aquí el Señor menciona superficialmente ha sido barrida y adornada, pero sigue vacía del Señor. La casa se adorna con dones externos debido a la gracia común. ¿Es posible que una persona manifieste ciertos dones o talentos en el contexto de una iglesia y no sea regenerada? Es posible. Es posible. Porque hay una gracia común. ¿Qué significa la gracia común? Por ejemplo, el Señor la ilustró a través de lo que dijo que Dios hacía salir el sol sobre buenos y malos. Esa es gracia común.
Las personas tienen alimento en su casa por esa gracia común. Pero hay una gracia regeneradora, la gracia redentora. Y esa no es lo mismo. Cuando la gracia redentora llega a la vida de una persona, hay una transformación de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No solo externa, sino una regeneración verdadera. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia de profesiones de fe falsas. A ver, ¿alguien que se recuerde de alguna? ¿Ya? ¿Judas? Ya, también. Ahora, Ananías y Zafira, muchos no saben si fue o no es creyente. La verdad lo vamos a ver cuando estemos allá nomás. Porque puede haber sido una disciplina drástica de parte del Señor nomás. El caso de Saúl también es complejo, no se sabe qué pasa, porque recuerden que el Espíritu Santo incluso lo hizo profetizar. El caso, y ahora voy a mencionar otra cosa, el caso de Lot es también significativo. Porque si uno lo ve en el Antiguo Testamento, nosotros decimos, no, Lot era un pagano, prácticamente en su conducta. Pero lo vemos en el Nuevo Testamento y dice el justo Lot, y ahí quedamos sorprendidos. Pero el caso de Judas sí es evidente. Él externamente manifestó la moralidad que se requería para seguir a Jesús. Escuchó todos los sermones de Jesús, fue instruido por Jesús, vio los milagros de Jesús y probablemente también el Señor hizo milagros a través de él. Y sin embargo, él nunca fue un creyente. Hay otro ejemplo en el libro de los Hechos. A ver, Dani, ¿tú estás estudiando el libro de los Hechos? ¿Hay otro ejemplo? ¿Ah? Exactamente, Simón el Mago. Simón el Mago es un ejemplo de eso. Vamos al capítulo 8, versículo 13 del libro de los Hechos. 8, versículo 13. Cuando Felipe llegó, Felipe es cierto, el evangelista, llegó a predicar a Samaria. Y dice, versículo 13, también, mire lo que dice, creyó Simón mismo. Y la palabra creer ahí es la misma que se utiliza para fe verdadera. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Estaba siempre con Felipe. Creyó, se bautizó y estaba siempre con Felipe. Y evidentemente en ese contexto no siguió siendo mago, ¿verdad? Entonces hubo una moralidad externa que se modificó, una conducta externa que se modificó. Sin embargo, sabemos lo que realmente pasó con Simón el Mago. Nunca fue un creyente. Más adelante, Pablo, quiero decir, ¿sí? Pedro parece que fue. Sí, Pedro, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Él estaba extraordinariamente fascinado con el Espíritu Santo y la obra de él. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está el punto, ¿ven? Él hizo profesión de fe, pero no fue un verdadero creyente. Por lo tanto, hay otro ejemplo claro de aquello. En el Antiguo Testamento hay alguien que obró bien prácticamente durante todo el tiempo que un rey extranjero le dijo que tenía que maldecir a Israel y él se negó repetidamente. ¿Recuerdan quién es? Balaam. Y ocurrió que Balaam, este hombre que era un profeta, siempre dijo, no, yo no puedo decir más de lo que Dios me ha dicho. Yo no voy a ir más allá de la palabra de Dios. Y Dios no permite que yo maldiga al pueblo de Israel. Decimos, qué bien. Él era obediente. Pero llegó al capítulo 25 y como no pudo hablar en contra de los israelitas, ¿qué es lo que sucedió con él? Él le dijo la forma en que podían seducir las mujeres a los israelitas y llevarles tras sus ídolos. Y así, no maldecirlo desde el punto de vista de la profecía, pero sí a través de esta mezcla, de este sincretismo en los matrimonios, y finalmente desviaron tras sus dioses paganos a los israelitas. De tal manera que este hombre tenía una superficialidad desde el punto de vista moral, ¿cierto? Y espiritual, pero no tenía una realidad genuina. Porque de hecho,
finalmente es condenado. Otra persona que también aparentemente amaba a un siervo de Dios, o quizás no tanto como el amor, pero sí lo consideraba importante y le gustaba escucharlo, un rey, el rey Herodes, ¿recuerdan? Con respecto a Juan el Bautista. De hecho, él no quería matarlo, pero finalmente, porque había hecho una promesa pública, tuvo que hacerlo. Sin embargo, este hombre nunca fue un verdadero creyente tampoco. Entonces, tenían percepciones, perspectivas de lo que debía ser su vida, y quizás algunos manifestaron ciertos cambios externos, pero nunca hubo un cambio genuino en su corazón. Y, por supuesto, los íconos de esto que eran los fariseos. Gracias a Dios que no soy como ese publicano. Yo oro, yo ayuno, yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo hago todo esto. Eso es una visión externa de la moralidad. Esa era, el Señor los describió de esta manera: dicen y no hacen. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no todo lo que ellos hacen. Había una diferencia notable entre lo que ellos enseñaban y la forma en que vivían. Por lo tanto, la casa está adornada, pero todo es pintura y barniz externo, no real ni duradero. La casa se desocupa, pero no se altera la propiedad. Nunca fue rendido a Cristo la vida de esa persona a la cual se está refiriendo, ni es habitado por el Espíritu Santo. La moralidad entonces tiene que ver con cambios externos, superficiales y circunstanciales. Una persona bien puede permanecer por un buen tiempo como un cristiano externamente sin haber experimentado internamente un cambio real, una transformación genuina. Esta persona puede incluso estar completamente convencido de que es un hijo de Dios, sin embargo no lo es. Simplemente porque el moralismo no es cristianismo. Sin un corazón nuevo, la vida puede ser adornada, pero no transformada. Sin un corazón nuevo, la vida puede ser adornada, pero no transformada. Es tan así que en la ilustración se aprecia que esa vida superficialmente cambiada por un tiempo llega a ser la morada definitiva, no de un demonio, sino de los demonios. Dice versículo 26, entonces va el demonio que ha salido, ¿cierto? Y dice, volveré a mi casa, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. La palabra morar allí en el original significa habitar permanentemente. Es decir, a estas alturas esa persona ya tenía cauterizada su conciencia y era imposible el arrepentimiento. A estas alturas no había vuelta que darle. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso es lo más complejo de esto. Ahora no es 1, sino 7 más que vienen a morar a la vida de este hombre, y su estado es peor que el anterior. Este tipo era como aquellos de quienes Pedro escribió: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Segunda de Pedro 2:20. Ahora, hermanos, se dan cuenta de algo bien interesante allí. Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador han escapado. Y aquí las personas que no tienen en consideración la teología bíblica dicen, ¿ven que se puede perder la salvación? Pero allí no está hablando de salvación. Está hablando de un cambio en la persona por haber conocido al Señor. Hay una cierta iluminación cuando intelectualmente se conoce al Señor. Cuando intelectualmente se conocen los principios rectores de la vida cristiana y se tratan de aplicar, ¿verdad? Hay un cierto cambio. Sin embargo, no hay un cambio real desde el punto de vista de la regeneración. No hay una transformación, sino una reforma exterior nada más. La hipocresía, dijo alguien, es el camino elevado a la apostasía. Si en el corazón permanece el interés del pecado y de Satanás, los espectáculos y las sombras se desvanecerán. Todo lo externo va a desaparecer.
Si hay una característica de las cosas superficiales y del ceremonialismo, religiosidad exterior, es el hecho de que no permanecen. No permanece, desaparecen. En un momento determinado se cae todo. Es como, yo digo siempre, la hipocresía es una máscara muy delgada. Al final va a desaparecer, va a caer. Y la persona va a mostrar su verdadera condición, su verdadera realidad. Por lo tanto, esta es la situación de este hombre. Su condición posterior va a ser peor que la que tenía anteriormente. Antes había sido habitado por un demonio, ahora 8 en total vienen a morar a su corazón y su condición es peor. Aquellos cambios morales no serán más que adornos sin ninguna importancia espiritual real, donde se mantienen refugios secretos del pecado bajo el manto de una profesión visible, se corrompe en realidad la conciencia. Es necesario reflexionar siempre. Y aquí no estamos hablando de una cacería de brujas, ¿cierto? No estamos hablando de que empezamos a mirar hacia el lado y decir, yo creo que este no, yo creo... No, ¿dónde? La Biblia no nos manda a hacer eso. Nosotros no somos omniscientes. Nosotros no conocemos el corazón de ninguna persona. De hecho, nosotros podemos tener el nombre escrito en un libro de membresía. Incluso nosotros mismos podemos ser líderes de una congregación. Pero eso no significa nada. Lo que realmente importa es lo que Dios conoce de nuestro corazón. Es decir, la perspectiva que Dios tiene de nosotros, cómo Dios conoce nuestra alma y nuestro ser y sabe cuáles son las cosas que a nosotros nos motivan a vivir. Por eso hablábamos el otro día en una predicación, ¿cierto? Del amor de Cristo nos constriñe. No es un asunto mecánico. No es que el creyente actúe simplemente porque tiene reglas y normas. Y ese es el gran problema que la iglesia ha errado, para mí el punto central. Muchas veces está llena de normas y reglas sobre cuestiones puntuales pequeñas y no deja que la iglesia crezca como un organismo vivo. Por el poder del Espíritu Santo, al transformar la vida usando la palabra para ir moldeando nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Cuando basamos todo nuestro cristianismo en la religiosidad superficial, hay un problema grave. Y eso es lo que el Señor está ilustrando. Y obviamente la confrontación es directa contra aquellos que lo habían acusado recién. Y esta es la primera parte. Jesús está diciendo, el que no es conmigo, ustedes no son conmigo. Todos aquellos que tienen una vida superficial de moralidad no son conmigo. Y entonces, como la neutralidad es imposible, entonces están contra mí. Y eso es lo que pasa. Quizás mantenemos refugios nosotros, como decimos normalmente, secretos en el corazón de pecado bajo el manto de una profesión visible. Pero tenemos que tener cuidado con si somos sinceros y genuinos respecto a nuestra profesión de fe. Los cambios estéticos de moralidad no son los cambios genuinos de la transformación obrada por el Espíritu Santo. Obviamente que una persona transformada va a tener una nueva moralidad, pero una nueva moralidad no es necesariamente evidencia de un cambio, una transformación interna. Entonces, ahora lo interrumpe una persona en el proceso que él estaba enseñando todo lo anterior, desde el versículo 14 en adelante, seguramente mucha gente había escuchándolo, y lo interrumpe una mujer en el versículo 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nosotros decimos, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Mucho, porque hay dos tipos de personas, los que están contra mí, ya lo ilustró a través de esa historia del versículo 24 al 26, y ahora entonces va a decir los que están conmigo, los verdaderos creyentes en otras palabras. Y por eso entonces lo segundo es la condición de un creyente real. La condición de un creyente real. Y miren lo interesante. Lo que hace esta mujer en el versículo 27 no está mal.
Esta mujer dice, dichoso, felices, ¿cierto? El vientre que te trajo, feliz el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Está expresando a través de una expresión proverbial una verdad que en ese tiempo se destacaba mucho, que la madre se conocía, el honor de la madre se conocía por la acción de su hijo. De tal manera que lo que estaba diciendo esta mujer, que Jesús era alguien extraordinario. Era alguien fuera del espectro normal, ¿cierto?, de las personas. Y entonces está diciendo, feliz, dichosa tu madre. ¿Pero por qué feliz, dichosa tu madre? Porque yo veo tus obras. Porque yo escucho tu enseñanza. Y las obras son extraordinarias y la enseñanza es maravillosa. Y por tanto, tú eres una persona también gloriosa. Hay un reconocimiento de que Jesús es una persona especial. Y entonces no están mal las palabras de la mujer. Y noten cómo Jesús hace una corrección, pero no una corrección directa y fuerte, ¿cierto?, con palabras fuertes contra ella, sino que la corrección es que hay algo mucho más importante que eso. Es mucho más importante que eso. Dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esta es la esencia de lo que significa un verdadero creyente. ¿Recuerdan los fariseos? Dicen y no hacen. ¿Cómo se podría escribir un creyente? Oye y obedece la palabra de Dios. Hay una diferencia notable. Ahora, el Señor utiliza la alabanza de esta mujer para ilustrar y describir a aquellos que están con Él por medio de un dicho proverbial. Ese dicho proverbial era un máximo elogio en realidad para una persona. Siendo esta una verdad, no obstante, Jesús le diría en una forma muy cortés que no bastaba con la alabanza o el elogio, sino que era necesario algo más. ¿Y cuál era ese algo más? Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, siempre nosotros estamos enfatizando la importancia superlativa de la palabra de Dios en la iglesia. En realidad, Dios gobierna su iglesia a través de su palabra. Fuera de su palabra no hay autoridad ninguna. Cuando nos salimos del marco de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es transmitir quizás nuestros deseos, nuestros anhelos o quizás tradición. Pero cuando estamos bajo la palabra de Dios, estamos en el camino correcto como iglesia y como creyente. Pero esta palabra de Dios no solo tiene que ser oída, sino que tiene que ser obedecida. Una de las cosas que el Señor dijo después de la parábola, ¿cierto?, la última parte del Sermón del Monte, el Señor utilizó la parábola de los dos cimientos, ¿recuerda? Y ahí hay una cosa interesante en esa parábola porque el Señor dice que uno construyó su casa sobre la arena y otro construyó su casa sobre la roca. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la roca? La primera parte los dos la hicieron. Lo compararé al que construyó sobre la arena a uno que oye la palabra. Y al que construyó sobre la roca lo compararé a uno que oye la palabra. De tal manera que los dos hicieron la primera parte. Pero aquí está la diferencia. El que edificó sobre la arena, escuchó la palabra de Dios, pero no la obedeció. El que construyó sobre la roca, escuchó la palabra de Dios y sí la obedeció. Y ahí está la diferencia. Por eso, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad de Dios significa no solo tener interés en el estudio de las Escrituras, en la profundización de la Escritura, sino también en el sometimiento y la obediencia a esa Escritura. La Biblia utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento una palabra en hebreo que se traduce como guardar. Y significa literalmente cercar como con espinos. Es decir, proteger, mantener en un recinto del cual no puede ser arrebatada. Cuando el Señor a través de Moisés prepara al pueblo para que en lo sucesivo, posteriormente, ellos tuvieran un rey,
en el capítulo 17 de Deuteronomio, cuál es el centro de ese rey, o cuál debería ser la ocupación principal del rey. Vamos al capítulo 17 de Deuteronomio, por favor. Versículo 18. Deuteronomio 17, 18. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Miren lo que dice: escribirá para sí. No dice primeramente para el pueblo, escribirá para sí. Una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo. Miren cómo personaliza la centralidad de la palabra en la vida del rey. Y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida. Leerá en él todos los días de su vida. Esa es la primera parte, escuchar la palabra de Dios, profundizar, indagar, meditar, reflexionar la palabra de Dios. Pero aquí viene lo siguiente: para que hay un propósito, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Eso es lo primero. Segundo, para guardar todas las palabras de esta ley. Y ahí aparece la palabra guardar, que tiene que ver con proteger, con cuidar, con colocar un cerco alrededor. Es decir, colocarla en un lugar de seguridad absoluta. Si nosotros tuviéramos algo muy preciado que no quisiéramos que nadie acceda, para eso se crearon las cajas fuertes, ¿cierto? Para protegerla, para cuidarla. Y aquí está diciendo que la palabra de Dios tiene que ser eso para el rey que había de venir. Para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ese es el objetivo final. Esto es lo que demuestra verdaderamente que una persona es un creyente, que escucha la palabra y vive la palabra. Ahora, no significa que sea perfecto en eso, es lo segundo. No significa que nunca va a fallar, porque si fuera así, seríamos impecables, ¿cierto? Y probablemente no estaríamos aquí en la tierra. Sino que está hablando de ser consecuente. Es decir, oír la palabra entonces significa que no podemos ser indiferentes ante la palabra. Y así como no podemos ser neutrales frente a la persona de Jesús, o estamos con Él o estamos contra Él, también frente a la palabra no podemos ser neutrales. No podemos solamente escucharla y luego desecharla, porque eso indicaría que en realidad hay una persona que es un falso creyente. Sino que al ser expuestos a la palabra, la tomamos y decimos: Señor, dame la fuerza, dame el poder, tu Espíritu Santo me conduzca para poder obedecer tu palabra. Por eso Jesús dijo: los que oyen la palabra de Dios y la guardan, estos son bienaventurados, estos son dichosos. Es mucho más importante esto, porque lo primero tiene que ver con una relación familiar, filial, versículo 27, de la madre con el hijo, ¿cierto? Pero esto segundo tiene que ver con una relación esencial con Dios. Y entonces, con Dios, esto es lo único que vale: escuchar a Dios y obedecer a Dios. Esta afirmación evoca lo que Jesús hiciera en Lucas 8:21. ¿Recuerdan? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Otra vez está hablando en el mismo contexto, cuando lo buscaban y no podían entrar donde él, y fue alguien y le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, o lo que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es entonces suficiente con cambios cosméticos de moral, es necesario experimentar una verdadera transformación desde adentro hacia afuera, y esa verdadera transformación se ve en la actitud que tenemos frente a la palabra de Dios. No podemos ser simplemente oidores de la palabra, como dijo Santiago, sino hacedores de ella. En el tiempo de Jesús, multitudes escucharon su enseñanza, se maravillaron con la autoridad con la que enseñaba. Sin embargo, volvieron atrás al mínimo problema que encontraron en el camino. Juan 6:60 y versículos siguientes nos ilustran esto. No tenemos el tiempo para leerlo todo, solo voy a leer un versículo, porque allí dice que después del famoso sermón del pan de vida, dice: al oírlas, esa multitud que estaba allí, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y más adelante dice que muchos entonces se fueron.
abandonaron el seguir a Jesús, porque evidentemente no estaban dispuestos a obedecer la palabra. En 1 de Juan 3, 23, 24 se expresa la esencia de lo que significa ser un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Dice: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. No podemos decirle Señor, Señor y no guardar su palabra. Aquí hay una diferencia notable, ¿se fijan? Por supuesto que hay un cambio moral en el creyente, eso sin duda se produce. Pero externamente pueden haber modificaciones en la conducta de una persona, sin embargo no necesariamente es cristianismo, pero el cristianismo genuino empieza con un cambio interno que se transforma en una evidencia externa. En conclusión, ya nos está pillando la hora, quiero mencionar algunas conclusiones básicas de lo que hemos dicho, que a través de algunas frases cortas puedan quedar en la mente de cada uno de nosotros para poder retener la enseñanza. Primero, la moralidad suele ser una delgada máscara de la hipocresía. La moralidad suele ser una delgada máscara de la hipocresía. Segundo, los cambios externos no siempre son evidencia de una transformación interna, como hemos repetido. Tercero, un cambio positivo en la conducta sin un cambio en la esencia de la persona es vano e inútil. Cuarto, el moralismo adormece el alma a su real necesidad de nacer de nuevo. Quinto, las personas necesitan ser regeneradas, no meramente reformadas. Y por eso es que no es el cambio de las estructuras sociales por las cuales luchamos como iglesia. Que vemos mucha injusticia, pero el cambio principal es el cambio del corazón. Cuarto, sexto quiero decir, oír y obedecer la palabra son los elementos distintivos de un creyente real. Y un verdadero creyente se conoce por su actitud frente a la palabra de Dios. Finalmente, lo que dice el texto, un creyente genuino es dichoso, es feliz, a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque ha oído la palabra, ha creído en la palabra y ha obedecido a la palabra. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has dado como iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está buscando precisamente esta edificación tan necesaria a través de un conocimiento más profundo de las Escrituras. Pero danos ese corazón dispuesto y abierto para poder ser motivados a vivir también conforme a tu voluntad. Señor, sin duda, todavía estamos en un proceso de cambio, de transformación. Ninguno de los que somos tus hijos, Señor, caminamos perfectamente. Sin embargo, necesitamos caminar consecuentemente. Danos de tu gracia. Danos de tu fortaleza, Señor, y que no hagamos esos cambios externos solamente en la carne, sino que sean obrados por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.